Al hablar de pueblos indígenas en Nicaragua, por lo general se refiere a los de la costa caribe, a los Miskito, Sumo-Mayagnas y Ramas. Sin embargo, hay otros indígenas en el Pacífico que han estado aquí desde siempre, pero han sido invisibilizados, como los Chorotega, Matagalpa, Sutiaba, Monimbó y Diriangenes, entre otros. De los Chorotega se sabe poco. Dicen que vinieron de Chiapas y se establecieron en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Lo que consta en el título real, otorgado por el rey Carlos V de España, es que el 22 de mayo de 1621 hubo un cataclismo en la comunidad indígena de Comalteca, Nicaragua. Un fuego voraz consumió todo el pueblo y los indígenas tuvieron que emigrar y se asentaron en San Juan de Litelpaneca, hoy conocido como Telpaneca. En la compulsa del título real se reconoce este hecho y en base a ello se les otorgó a los indígenas de Telpaneca un área de 14 caballerías de largo por 14 de ancho, que hoy han quedado en unos 354 kilómetros cuadrados. Mercedes Hernández, de 91 años, es la máxima autoridad del Consejo de Ancianos y nos habla de estos hechos. Desapareció Comalteca debido a que vino un castigo de Dios omnipotente, dice en el papel, del cielo. Apareció un juego por lo más limpio, se iba. Ellos le echaban, la gente corría con baldes de agua a apagarlo. ¿Cuándo? Si aquí como que era gasolina lo que le echaban, más se prendía. Y ya arrebataba las casas. Hasta el templo se quemó, todo se quemó. Ese era un castigo. Entonces la gente salió huyendo. En un recorrido que hicimos por Telpaneca, pudimos darnos cuenta que hay un resurgimiento del orgullo indígena chorotega, que desde los años 40 han pasado por lo que ellos llaman la época del silencio. Este territorio, que antes era frondoso y cubierto de pinares, es hoy un virtual desierto, y el río Coco es apenas un hilo de agua que pugna por sobrevivir. En verano, las quemas arrasan con todo lo que encuentran a su paso, y en parte debido a estas prácticas y los efectos del cambio climático global, las cuencas han quedado al descubierto, lo cual provoca inundaciones y correntías violentas en invierno. Con Somoza, en los años 40, se empezó a delimitar los municipios en tierras indígenas. Luego, durante la Revolución Sandinista, muchas fueron confiscadas, pasaron a ser parte de la reforma agraria, se desmembraron, se vendieron y se privatizaron. Este es el punto más controvertido para los indígenas, quienes dicen que la tierra no se puede vender y la reivindican como suyas. La gente trabajaba comunal, nadie tenía escritura, solo estaban con el título del pueblo, nada más comunal. Y entonces cuando ya vinieron los tierratenientes, entonces fue cuando ya dieron las tierras en arriendo. Pero los alcaldes lo que querían era dar el arriendo y el tierrateniente que hiciera lo que él quisiera, ¿sí? No había cuidado de los bosques, nada. Ellos rodaban, apeaban de un monte, los socolaban de la orilla del río, de la orilla de la quebrada. Y de ahí se ha venido consumiendo el agua. De ahí viene el pleito. Entonces ellos empezaron a vender las tierras, ¿sí? Vender las tierras, más antes nadie vendía tierra. Nadie. El que trabajaba se iba, ahí dejaba la tierra, a nadie se lo vendía. Ahora no. Ahora el pedazo de tierra que hay, si unas 10 varas lo deja allí, es que lo va a vender, el que no tenga nada. ¿Qué dice usted? Eso yo dijera que es doble pecado, ¿por qué voy a vender la tierra? Puedo vender los productos, sí, las mejoras, pero la pura tierra, no es conveniente, porque Dios dio la tierra para que trabajaran, no para que negociaran. El problema central es que hoy se les reconoce a los indígenas la posesión de ciertos territorios y están exentos de impuestos municipales. Sin embargo, terceros que han comprado tierras en estas comunidades tienen que pagar los impuestos y según el monto de esta recaudación municipal se les hace la transferencia del gobierno. Los indígenas, por su parte, alegan que todo el territorio es de ellos y que según sus leyes y costumbres, este no se puede vender y también tienen derecho a cobrar un canon de arriendo. Por ejemplo, a mí me han dicho que el 93% de Telpaneca es indígena.
y que un 7% no lo es, y que este 7% es dueño de casi todas las tierras. ¿Cómo hace, entonces, a dónde quedan las tierras indígenas que no se pueden vender o traspasar? Nosotros lo que queremos, ¿verdad?, prácticamente es delimitar, que nos sentemos a delimitar. ¿Por qué? Porque hay territorios que no son indígenas, ¿verdad? Y sí hay territorios verdaderamente indígenas, y en la cual nosotros nos sentamos y los analizamos para poder que gocen ellos de la ley, de la que son exentos de impuestos. Sí existen verdaderamente territorios indígenas, que son los que mantienen los pobladores, ¿verdad?, donde ellos no han ocurrido en venta, sino que simplemente lo han preservado para su subsistencia de su familia, como un bien que ellos tienen, y así lo siguen haciendo. Entonces nosotros, a esa gente, a esos pobladores, a esos ciudadanos, nosotros no le podemos cobrar un impuesto porque lo gozan. Pero sí muchos se amparan a la comunidad indígena cuando verdaderamente hay problemas ya de terceros. Entonces ahí es donde creo que nosotros tenemos ese problemita. Los mismos de la comunidad indígena han vendido sus terrenos, ¿verdad?, a segundos, hasta terceros están ahorita, pues, ¿verdad? Pero eso ya se vuelve, pues, ¿verdad?, problemático, ya sería, pues, ¿verdad?, con la intendencia de la propiedad, con el registro público, con un montón de cosas, pues, que ya no está al alcance de nosotros, ¿verdad?, en la cual nosotros no podemos ver, porque alguien que tenga registrada su propiedad con escrituras públicas, nosotros no podemos hacer nada ahí. ¿Qué podemos hacer? Nada, si la Constitución a ellos los ampara, pues nosotros tenemos que respetar esa propiedad privada. Para Nacilio Laguna, quien compró 1000 manzanas en Telpaneca, hay un grave problema. Hay problemas de tierra, porque a raíz que el Frente perdió en el 90, entonces entregó un poco de escritura y a la vez dejaron la escritura de los dueños anteriores. Entonces hay problemas de tierra por eso, porque hay hasta 2 hasta 3 registros en una misma propiedad. Lo que dicen los indígenas es que no quieren sacar a nadie, pero estar de acuerdo en un arriendo, un canon de arriendo. ¿Usted cómo ve eso? Pues yo sé que ellos cobran un arriendo aquí, un canon, pero aquí no ajustaríamos a pagar, porque nos cobra la renta, nos cobra la alcaldía y ahora nos va a cobrar los indígenas. No ajustaríamos a pagar esos impuestos, que pagaríamos prácticamente 3 impuestos. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Además, si los indígenas son los dueños de esta tierra, bueno, que cobren los impuestos, pero que hagan proyectos. Pero los indígenas cobran y no hacen ningún proyecto para la comunidad. Yo les pido que nos demuestren que el impuesto o el canon que ellos cobran, o arriendo, no sé cómo le llaman, que lo demuestren y que lo inviertan. Los indígenas tienen otra visión. ¿Qué es lo que ustedes proponen para reclamar el reclamo de estas tierras? ¿Los quieren desalojar? ¿Quieren revertir las leyes de reforma agraria? ¿Qué es lo que quieren hacer? Tampoco no se trata de quitarle la tierra a la gente, sino, por ejemplo, hay algunos lugares que todavía de ahí se puede beneficiar a la gente, llegar a un acuerdo con el gobierno, tal vez que el gobierno hacer algunas concesiones, porque hay muchas familias que no tienen tierra y tenemos que, como autoridades indígenas, a nosotros nos preocupa, pues. En el 2002 estábamos recuperando 2.311 manzanas de propiedades que fueron así embargadas y luego estaban en subasta, pues. Entonces nosotros interpusimos un recurso de amparo para que esas tierras no se vendieran, porque son tierras que están dentro del territorio indígena. Logramos estar 2 años, luego nos metieron una demanda por usurpación al dominio privado. Nosotros no teníamos dinero, tal vez nos faltó el acompañamiento de un abogado, y razón por esa pues estuvimos encarcelados. Un miembro del Consejo de Ancianos de 73 años, y estuve yo, que en ese momento era secretario. Estábamos condenados a 2 años de prisión en el sistema penitenciario La Chácara. Como un acuerdo que nos pusieran eran desalojar y que nosotros viéramos esa defensa de esa propiedad por la vía legal. Pero al momento de que nosotros salimos, se entraron un grupo de personas que se hacen pasar por retirados del ejército y de la resistencia y se las tomaron. ¿Qué pasó? Que entonces, como ellos sí están representando
intereses políticos del gobierno, a ellos se les amparó en la posesión. Pero a la comunidad indígena se le trata de desconocer su derecho, porque nosotros es una organización social, no somos políticos, nosotros vemos la necesidad de las familias más pobres, pues. Para los desmovilizados del ejército y la resistencia que se tomaron estas tierras, el problema es diferente. Nosotros tenemos un derecho de posesión. ¿Y quién se los dio? Esto nosotros lo hemos ganado esto en 5 años, nosotros que tenemos. ¿Y el gobierno ha hecho algún compromiso con ustedes? Ahorita ya hizo un compromiso con nosotros. O sea, el compromiso que hay es que nos han prometido que para este año, posiblemente para este año nos van a titular. Nos juntamos con los compañeros retirados del ejército y dijimos, bueno, hermano, como dicen, aquí la guerra se terminó, ahora la guerra que tenemos es de buscar cómo sobrevivir. Vamos a ir a tomar la propiedad. Los entramos a la propiedad, trabajamos 1 año, tranquilo, pues no había, como dice, nada que hacer. Al año y medio empezaron la comunidad indígena a decirnos que nosotros estábamos en sus tierras, ¿me entiendes? Y entonces nosotros alegamos que no, porque nosotros tenemos documentación donde las propiedades están a nombre del Interbank, que fueron de los Centeno Roque. Entonces nosotros, fácilmente nosotros dijimos, bueno, que el banco desista de ser dueño de estas propiedades, nosotros lo salimos. Y entonces ustedes están esperando que porque hace 5 años que estén aquí, tienen dominio y posesión, se les va a reconocer estas tierras, ¿eso es? Correctamente hay que sí. O sea, estamos seguros porque, el gobierno tiene buena voluntad de apoyar a los pobres, pues a los que estamos en estas condiciones. Por ejemplo, aquí no hay gente de que eran beneficiados antes que vendieron y ahora vuelven a estar aquí. En lo que nosotros tenemos entendido, no hay. ¿Lo saben? Sí. ¿Están seguros? Eso es lo que nosotros tenemos entendido. Ante esta situación, los indígenas demandan que se les reconozca sus derechos antes de dar la tierra a otro. Le decimos entonces nosotros al gobierno, ¿por qué habiendo tanto indígena que no tiene tierra, por qué se las están dando a desmovilizados, que ya fueron beneficiados y están para venderlas allí, no es que van a quedarse porque no son de aquí el territorio de ellos? Los pueblos indígenas somos dueños de nuestro patrimonio, de nuestro territorio, de los recursos naturales y según el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua, de nuestra propia cultura, de nuestra identidad. La verdad es que aquí ya hay mucha tierra privada y que han vendido los indígenas a terceros. ¿Cómo se arregla eso? Nosotros tenemos un título real, pero que por el mismo desconocimiento de la gente que nos representa en los registros, en todas las instituciones del Estado, se ha atropellado a los pueblos indígenas. En la costa atlántica la situación es un poco diferente, es decir, ahí en la costa del Caribe se hizo una ley de autonomía, después la ley 445 de demarcación territorial, pero en el caso de los indígenas del Pacífico es muy diferente. Sí, a nosotros nos alegra que la costa Caribe tenga la ley 445 y la misma ley de autonomía, pero no se aplica y a ellos los tienen como un ONG. Esos son los misquitos, nosotros no somos un ONG. Nosotros defendemos nuestro territorio, hacemos valer nuestros derechos y aquí se tiene que respetar, pues. Una herramienta muy poderosa con la que cuentan las comunidades indígenas para la demarcación territorial, la solución alterna a sus conflictos y la preservación de los recursos naturales, consiste en la elaboración de una maqueta del territorio telpaneca, con apoyo de agrónomos y veterinarios sin fronteras, la UNAG y la Unión Europea. Los mismos indígenas construyen esta maqueta ubicando los mojones ancestrales y los puntos más relevantes de sus comunidades. En Telpaneca se ha trabajado con herramientas de cartografía participativa desde hace varios años y especialmente con la facilitación del programa campesino a campesino de la UNAG. Se ha comprobado que esas herramientas de cartografía participativa, de mapas elaborados por las mismas comunidades, son herramientas muy poderosas para
hacer dialogar la gente sobre la gestión de los recursos naturales, para tomar decisiones, buscar consensos, concertación en torno a las problemáticas que tienen. Esta metodología de la maqueta fue desarrollada en las Filipinas, en Asia. Nosotros lo que hicimos es ayudamos a adaptar esa herramienta para que pueda funcionar en el contexto nicaragüense con campesinos y actores locales nicaragüenses. Los resultados los vemos en cuanto al empoderamiento en relación a la gestión territorial, ¿no? Cómo la gente logra confrontar visiones sobre el manejo de los recursos. Finalmente ese mapa, esa maqueta no es más que una herramienta para confrontar visiones, para hacer dialogar, para fomentar el diálogo, para buscar consensos, para identificar, prevenir y resolver algunos conflictos en torno a la tierra y los recursos naturales. Durante la elaboración de esta maqueta, que duró 5 días, se identificaron algunos diferendos entre las mismas comunidades indígenas, que procurarán solucionar entre ellos mismos. En esta ocasión hubo una diferencia entre la comunidad del Tamarindo y la suya. ¿Es la primera vez que esto se ve? Sí, es la primera vez, porque cuando hicimos el mapa en la comunidad de Limón, nuestros antepasados originarios, mis abuelos o mi papá, que todavía existe, él dijo por dónde era la división del Limón y el Tamarindo, que lo divide la quebrada La Ceiba cayendo hasta Artola, hasta Santa Leonor. Y ahora que eso está marcado en el mapa, ¿cómo van a arreglar este diferendo? Lo vamos a arreglar entre las dos comunidades, Tamarindo y Limón. Vamos a hacerlo con el consenso del Consejo de Ancianos y del Poder Ciudadano, los líderes comunitarios y los que anduvieron divididamente haciendo el mapa. Como lo dices, es una herramienta, entonces no es... Porque en caso se puede ver como un fin, pero en realidad es un medio. Entonces, son herramientas que hacen hablar a la gente, porque allí pueden ver su realidad y les puede servir también para a partir de esa realidad que visualizan, tomar decisiones acerca de su territorio, de sus comunidades. Lo miro muy bonito, porque lo que nunca he visto yo, ahora se lo estoy viendo. Y me encanta mucho por lo que voy a reconocer mi comunidad. Creo que va a servir de mucho, pues, porque así nosotros, como jóvenes que somos, ¿verdad?, nos estamos adquiriendo buenos conocimientos. Vamos a conocer mejor nuestro territorio y creo que eso es uno de los objetivos de la maqueta, ¿verdad? ¿Y para qué les va a servir esta maqueta a la comunidad? Bueno, para mejorar las situaciones que se miran, las situaciones más sentidas de nuestro municipio. Por ejemplo, una de ellas es el bosque. Aparte de identificar los problemas de la tenencia de la tierra y el deterioro ambiental, esta maqueta también ha servido para unir más al pueblo chorotega y mantener en alto su orgullo indígena. Aquí estamos, y que aunque existen muchas violaciones por parte de las autoridades aquí, incluso municipales y del Estado, violan lo que son los derechos de los indígenas. Es como que estuviéramos invisibilizados, pero aquí estamos nosotros. También es importante decirle que el mundo va cambiando y nosotros estamos preparados para enfrentar los retos que la época moderna trae.